si se ha de escribir correctamente poesía, de Enrique Lin. Si se ha de escribir correctamente poesía, en cualquier caso, hay que tomarlo con calma. Lo primero de todo, sentarse y madurar. El odio prematuro a la literatura puede ser de utilidad para no pasar en el ejército por maricón, pero el mismo Rimbaud que probó que la odiaba fue un ratón de biblioteca, y esa náusea gloriosa le vino de roerla. Se juega al ajedrez con las palabras hasta para aullar. Equilibrio inestable de la tinta y la sangre que debe mantener de un verso a otro so pena de romperte los papeles del alma. Muerte, locura y sueño son otras tantas piezas de marfil y de cuerno o lo que fuere. Lo importante es moverlas en el jardín a cuadros, de manera que el peón que baila con la reina no le perdone el menor paso en falso. Quienes insisten en llamar a las cosas por su nombre como si fueran claras y sencillas, las llenan simplemente de nuevos ornamentos. No las expresan, giran en torno al diccionario, inutilizan más y más el lenguaje, las llaman por sus nombres y ellas responden por sus nombres, pero no se nos desnudan en los parajes oscuros, discursos, oraciones, juegos de sobremesa, todas estas cositas por las que vamos tirando. Si se ha de escribir correctamente poesía, no estaría de más bajar un poco el tono, sin adoptar por ello un silencio monolítico, ni decidirse por la murmuración. Es un pez o algo así lo que queremos pescar, algo de vida rápido que se confunde con la sombra, y no la sombra misma ni el leviatán entero. Es algo que merezca recordarse por alguna razón parecida a la nada, pero que no es la nada, ni el leviatán entero, ni exactamente un zapato, ni una dentadura postiza. Bienvenidos a Cita con la Cultura, Jorge Carreño, Camilo José Ropero, nos agrada mucho tenerlos aquí. Estamos en la plazoleta Barbatuscas, un lugar muy agradable donde la Academia de Historia, gracias a la gentileza de TV San Jorge, ha venido desarrollando una serie de programas de divulgación cultural que esperamos sea del agrado de todos los televidentes. Para ponernos en sintonía, Jorge y Camilo, el pasado 12 de abril tuvimos una experiencia, yo creo que interesante, un conversatorio, una tertulia donde hablamos de la creación poética. Hubo una participación, digamos, activa, las personas hablaron sus experiencias, sus gestiones, y de ahí salieron una cantidad de cosas que resultan a veces inquietantes. Y el interés en que ustedes estuviesen aquí es porque queremos escuchar lo que tiene que ver con la poesía y la creación, las experiencias personales desde el ángulo de la juventud. Ambos ya han escrito poesía, ambos tienen una claridad frente a esto, y es bueno que la compartamos con otros jóvenes que seguramente van a estar mirando este programa. Entonces, Jorge, comencemos. Es un placer estar acá con usted, de verdad, es bastante grato, y sobre todo tener estos espacios para hablar de algo tan importante como la poesía. ¿Sí? Primero que todo, pues es pertinente decir que para hablar de poesía hay que hablar desde la poesía, y por eso decidí en principio leer este poema. Claro. Que obviamente no se puede decir que cómo se escribe correctamente poesía, pero esta es una propuesta que nos da el poeta chileno Enrique Lin. Yo creo que sí es importante volver a hablar de poesía y hablar precisamente de, digamos, del sentido convencional de la palabra poesía, el sentido convencional de la idea de poesía. No sé si estamos de acuerdo, porque poesía en principio, pues podríamos decir, etimológicamente proviene del griego y su variante en latín es poiesis, ¿sí? Que esta hace alusión a la cualidad de hacer. El poeta, por ende, es un hacedor, ¿sí? Yo pienso que hay que problematizar la idea de poesía porque se han creado malos entendidos. Malos entendidos. Sí, entonces yo creo que sería importante retomar la idea de que la poesía no solo es algo que se da por don, ¿sí? Sino que requiere también un esfuerzo, un trabajo. No sé, ¿qué opinan ustedes?
Tiene la palabra Camilo. También igualmente muy agradecido por la invitación. Con Jorge hemos estado hablando en muchas ocasiones sobre ese tema que nos llama mucho la atención, principalmente porque es muy importante en este camino que hemos comenzado en la poesía y en la creación literaria, partir de que es importante sentir la poesía para poder comenzar a plasmarla en la palabra, ya sea la palabra oral o la palabra escrita. Sentirla es mirar y abrir los sentidos, ¿sí? Ver esas imágenes en la vida cotidiana, porque necesariamente no es que la poesía sea el libro, sea la persona que sabe demasiado, no, la poesía está incluso en las cosas más pequeñas, en la brevedad. Entonces partir de esa sensibilidad que debe caracterizar a la creación poética. En ese sentido hemos llegado a lo que Jorge mencionaba, es quizás la mala concepción que a veces se ha dado de la poesía, de que la poesía no es quizás esa grandilocuencia, ni esa elaboración tan quizás académica, en el sentido de que sea tan incomprensible, porque me parece, como lo decía el escritor Mario Mendoza en alguna ocasión, no se puede pretender que el poeta sea el que menos entienda o el que escriba más complejo. Sí es cierto que hay un trabajo y se debe realizar, el poema requiere ¿cómo lo explico de una manera? Sí, un trabajo requiere de sentarse y pensarlo, no es simplemente dejarse llevar por ese arrebato de la inspiración y sencillamente sentarse y escribir. El famoso demonio interior. Sí, él requiere de una sensatez, por así decirlo. Llega la imagen y luego el trabajo sensato de la escritura. Pero no se puede pensar que lo incomprensible, que entre más complejo sea, la poesía va a ser mejor. Quizás han llegado autores que han logrado la complejidad a través de un proceso, de una metamorfosis de su propia producción, pero en este comienzo, quizás si queremos untar a todas las personas de poesía, debemos partir del gozo que siente sentir la poesía, ¿sí? Partir de eso, y me parece, como usted comentaba, maravilloso que en ese conversatorio haya habido una masiva convocatoria y que la juventud se haya interesado por el tema. Muchos de esos jóvenes que asistieron quizás todavía no escriben poesía, pero están dando los primeros pasos. Entonces, quizás para llegar a la complejidad debemos partir primero de la brevedad y de sentir la poesía y de abrir los sentidos. Correcto. Ahí hay una cuestión interesante que también se tocó allá, porque me parece que ese insumo, que esa experiencia que tuvimos el 12 de abril es muy importante. El escribir poesía no se trata de decirle ahora a la juventud o a las personas que les gusta escribir que para poder escribir tienen que tener una cultura erudita, porque ese no es el caso. Y que tampoco es muy conveniente, como hablando del lenguaje cotidiano, chicanear. Y para que la gente piense que realmente tiene una cultura muy grande, coger el diccionario, como hablábamos en aquella ocasión, y extraer de ahí las palabras más extrañas. Y con eso elaborar un texto y se montan las redes sociales, como hemos visto, y la gente dice, oh maestro, ¿no? Sí, qué cosa tan hermosa, y resulta que ese no es el cuento. Por eso, digamos que desde algún punto de vista pudiera resultar complejo, digamos, llegar a lo que es la poesía. No hablemos de definiciones porque recordemos que todas las definiciones son cortas frente a la temática, pero sí un acercamiento para que la gente, porque la función realmente de estos conversatorios, de estos espacios, es que en primer lugar se concite a la discusión y al debate, se den herramientas para un conocimiento más profundo y que de alguna manera haya un estímulo a la creación, que es lo que yo veo un poco, caramba, bajo. Habría que mirar de qué manera, es un proceso largo, no vamos a hacerlo de la noche a la mañana, pero yo creo que ya se están dando algunos pasos. Lo importante pues es proseguir. Hay aspectos importantes que yo quisiera al menos que los tocáramos a vuela pluma. ¿Cómo ve lo que se está escribiendo en poesía en este momento en Ocaña? ¿Cómo lo percibe? Sí. Puedo partir de una problemática, y es que quizás se está escribiendo mucho, pero no se da a conocer, quizás no hay muchas publicaciones, quizás las redes sociales es como la manera que tenemos de identificar las personas que están realizando ese ejercicio diario de escritura,
porque quizás la dificultad económica o quizás ese mismo temor de no atreverse a publicar lo que se ha escrito, pues existe una problemática, y es que casi no conocemos la producción. Sin embargo, tengo la sensación de que ha resurgido ese interés por escribir. Quizás hubo una época en la que no nos quedamos quizás en la historia, en los felibres, en esos otros poetas y personas de literatura que hicieron un esfuerzo grande por publicar y por trabajar juiciosamente en el ejercicio creativo, pero hubo como una pausa y ahí quedó. Pero tengo la sensación de que ahora hay un nuevo interés. Como un renacer, digamos. Un renacer, y también motivado por quizás la apertura que nos ha dado ahora la información, que ya tenemos acceso sin necesidad de comprar los libros. Tenemos acceso a la web a mucha información y podemos leer los poetas que en este momento están escribiendo, porque como lo han dicho muchos autores, somos poetas de nuestro tiempo, ¿sí? Está bien que también revisemos los clásicos, volvamos a los escritores pasados, pero tenemos quizás como una atracción por la poesía actual. Claro. Y Colombia en este momento tiene poetas de gran nivel y de gran calidad que están escribiendo mucho. Y gracias a la apertura que nos ha permitido la Internet, hemos tenido acceso a esos textos, y de eso nos hemos ido nutriendo. Y yo pienso que la juventud ahora está en ese proceso escribiendo, pero quizás hace falta esa socialización, porque quizás están muy interiorizados en ellos mismos, en su mundo pequeño, y no se ha dado a conocer la amplitud, pese a que yo tengo la sensación, como lo he dicho, de que ha habido una apertura. No se quedó quizás en la región, en lo que se escribe cotidianamente aquí, sino que se ha abierto al mundo. Se proyectó, que era lo que no se hacía. Hay una experiencia bonita que ustedes tuvieron en los 2 recitales que han hecho. Uno se hizo en la Escuela de Bellas Artes con una muy buena asistencia, y el otro se hizo en el Templo de San Francisco. Un análisis de eso, es decir, digamos, en primer lugar, ¿por qué lo hicieron? Sí. Y cómo vieron la respuesta de la gente de Ocaña frente a eso. Todo surgió, pues, la poesía es necesidad, surge de una necesidad vital. Cuando uno se enferma de poesía, no puede vivir sin ella. Incluso el poeta Gonzalo Rojas dice que la poesía solo se enseña por contagio. Es la única manera de enseñar poesía. ¿Qué queríamos? Precisamente inocular este entusiasmo que sentimos nosotros por la poesía, y para que habitara en nuestra población, porque se dice que los ocañeros tienen digamos, como esa inclinación, esa inclinación con natural, esa cuestión inherente de la poesía que surge, pero uno siente que es una fijación ensimismada. Lo que queríamos, primero, porque fueron dos recitales, uno de poesía ocañera, otra de poesía universal, por decirlo de algún modo. Lo que queríamos era presentar primero la raíz y luego mirar las ramas, ¿no? Mirar que no solo existe esa raíz, sino que se pueden dar otras manifestaciones válidas y otras manifestaciones, muchas gracias, y otras manifestaciones fructíferas, enriquecedoras. Gracias. Y pues, ¿cuál era la intención? Cuando yo era niño, de repente me dio por escribir y no sabía con quién ir, a que me explicaran qué debía hacer, cuál era el proceso y todo esto. Tampoco conocía textos. Entonces nuestra intención era también dar todas estas herramientas, mostrar todos estos poemas para que los que están interesados en la escritura y los que quieren dejarse infectar de poesía logren tener la posibilidad de conocer otras cosas. Ahora, otra cosa que me parece pertinente y no se me puede escapar de lo que estamos diciendo, de la problemática actual, es que nosotros hablábamos los dos en su debido momento. Yo les conté que yo pienso que hay 3 puntos que hacen que la poesía no tenga
la acogida que debería tener, aunque siempre va a ser un género de minorías. ¿Sí? Primero, que el hecho de no ilustrarse, de no leer, Claro. es nefasto. Para los escritores que no leen, la complejidad es una salida válida. Entonces, se cree que recurriendo a la pompa y a la grandilocuencia y a buscar esos términos difíciles es una manera de brillar, ¿no? de demostrar su calidad y su Sí, sapiencia. eso que está tocando, partiendo del primer punto, es decir, es bueno que los televidentes lo digieran, lo degusten, porque se están dando no las soluciones generales a los problemas de la creación poética, sino que se están dando unas pautas que muchas veces no tenemos en cuenta. Siga, Jorge. Sí, y eso hace, esta complejidad lo que hace es crear una apatía, es una dificultad de entrar al poema, porque claro, se requiere de una cierta atención para lograr alcanzar una concentración y entrar al poema. Y esto no debe ser así, porque es como, yo creo que el trato con el poema es como el trato de los amantes. Claro. Es algo del mismo orden. Eso por una parte, la complejidad creo que hace que la poesía no tenga esa acogida. Y la otra es la cursilería. Cuando uno pregunta, ¿qué opina sobre poesía? Normalmente, ¿qué es lo que dicen? Qué bonita. Que es bonita. O fea. Esos son juicios sintéticos y muy superficiales, pero además siempre se remite al amor, cuestiones de amor. Entonces, por una parte es compleja, por otra parte es cursi. Y hay muchas... está el panorama para que Claro, sea... es supremamente amplio, el espectro gigantesco, para que pero por lo menos tenga estamos acogida. tratando de hacer una aproximación y muy válida, por supuesto. Sí, claro. Pues yo no sé, es probable que me equivoque, pero ese es mi diagnóstico. Hay una que yo creo que los televidentes estarían interesados en conocer. ¿Cómo se acerca a la poesía? ¿Cuándo comienza a escribir? Es una pregunta que me interesa mucho porque me la hago reiteradamente. Siempre me gusta mucho preguntarme del Génesis, cómo surgió esta pasión, porque cuando llegó se quedó, no hay retorno, por así decirlo. Yo considero que llegué tarde, porque estaba ya quizás 14, 15 años, bastante grande para la creación, pero considero que desde siempre viví poéticamente. No escribía en ese momento, pero vivía poéticamente. Creo que, a diferencia de Jorge, pues siempre tuve una influencia marcada en la familia. Mi padre ha escrito poesía, claro, por supuesto, desde siempre. Sin embargo, en ese momento no la asumía como una prioridad, como quizás ahora en mi vida. Vivía poéticamente, como le digo, a través de los juegos. A veces me gustaba mirar la cotidianidad, las imágenes que quizás los demás niños no las veían, aunque creo que el niño por naturaleza es poeta. Es poeta. Poeta y filósofo también, porque siempre está atento a esas pequeñas curiosidades. Esa capacidad de asombro que se nos viene quitando, se nos sí, va acabando con el transcurso del que tiempo. con el crecer se va perdiendo de alguna manera, quizás por el azar de la misma vida. Pero sí sentía esa necesidad era como un don que se me había dado, pero no lo identificaba, no lo asumía, porque erróneamente se ha dicho a veces que por la herencia de mi padre necesariamente es algo que se pasa, claro, no, es algo, yo creo que ahí el dicho del hijo de tigre sale pintado no aplica en una totalidad. Yo pensaría que aplica si ese hijo de tigre reconoce esas rayas y las asume como suyas. Llegó un momento de la vida en que las asumí y comencé ya a interesarme mucho más y a intentar ya pasar de esa poesía en sensación ya a la palabra escrita. Y como Jorge lo decía, a veces se tiene la concepción errada de que la poesía es algo muy complejo, que los poetas son quizás personas sobrenaturales, ¿no? Los poetas son personas de carne y hueso, son personas sencillas, son personas incluso más sencillas quizás que las personas. Y agreguémosle a eso con una angustia constante
cierto, bastante acentuada, más que el común. Sí, existe, claro, quizás esa es una de la materia prima de la creación, y en un principio ese acercamiento se hizo necesario lo del lenguaje poético, porque no podía, en la creación no podía utilizar el mismo lenguaje que se utiliza. No es que sea otro lenguaje, es un tipo diferente, claro. Como decía Paul Valéry, es la creación de un lenguaje dentro del lenguaje. Es un lenguaje distinto que nos permite transmutar, variar, no para deformar el lenguaje normal, sino para quizás elevarlo a un nivel más sublime, a un plano diferente, donde nos permita quizás expresar con palabras esas sensaciones, esos hechos que no son posibles mediante el lenguaje tradicional. Entonces ese acercamiento fue de esa manera, quizás no puedo definir un límite, fue como un salto, claro, que di, y de un momento estaba invadido por la poesía, y desde entonces, más que escribir, he sentido la necesidad de leer. Me ha sido muy placentero leer, y cada vez que encuentro un poema me siento como tan feliz, por así decirlo. Siento una felicidad tan enorme porque encontré el poema y es como si ese poema hubiera sido escrito para mí. Encuentro esa apatía no, como ese amor por esa sensación, porque, y ahí también pues vale la identificación del tipo de poesía que uno elige, ¿no? Hay a veces una poesía que quizás no llega, y no necesariamente es que sea mala poesía, sino que hay poesía que llega a uno y otra que no. Y pues ahí hace parte de ese crecimiento que uno va tomando, y de elegir qué tipo de poesía es la que le gusta y cuál poesía va a intentar crear, ¿no? ¿No se ha publicado nada todavía? No, todo está inédito en este momento, quizás porque considero que apenas soy, como diría Juan Manuel Roca, un aprendiz de cazador en ese camino de la palabra. Creo que ahí radica mucho lo de la lectura. Si yo reviso mis poemas del principio, realmente era una ¿cómo llamarlo?, una emoción, y las palabras a veces salían desbocadas, pero era una emoción de musicalidad, de ritmo, de palabras, pero a veces el contenido no había. Eso es lo bonito de pronto de uno revisar lo que escribió, sí, porque ahí hay una lección concreta en lo que uno escribió al comienzo. Jorge, lo mismo, ¿cómo comienza ese interés por la poesía? Bueno, sabemos que Jorge Carreño ya terminó la carrera de literatura en la Universidad Javeriana. Algunas cositas se han publicado por ahí, pero ¿cómo se inician eso? ¿Qué lo motivó para que la poesía se volviera como parte del ciclo vital de Jorge Carreño? Sí, yo no crecí en una familia, digamos, con gustos literarios así marcados, pero sin duda yo creo que innegablemente de la cuna a uno le vienen esas potencias. Viví una infancia memorable y entrañable, y yo creo que el amor, por ejemplo, de mi madre y de mi padre fueron uno de los incentivos más grandes a mirar el mundo de otras maneras, que es precisamente lo que hace la poesía. Yo recuerdo, yo empecé, el gusto por la palabra fue debido a que yo le robé un diccionario a mi tío sacerdote, un diccionario, un pequeño Larousse, que en efecto era pequeño, claro, era un pequeño Larousse, y yo empecé a estudiar las palabras, y a mí me fascinaba ver que eran muy bellas y habían tantos términos precisos para designar, digamos, cuestiones tan complejas, ¿sí? Primero fue el asombro por la palabra, luego con el tiempo yo le pedí a mi mamá, mamá, yo quiero leer algún libro, ¿será que usted me puede traer alguno? Ella viajó a Bucaramanga y al volver me trajo a Becker, Rimas y Leyendas, claro, y a Borges, ficciones. Yo para entonces estaba muy pequeño, y obviamente ambos eran complejos, eran muy complicados para entenderlos, pero aún seguía existiendo este asombro. Creo que he entrado a la poesía por el asombro, porque me asombra mucho la palabra, y al leer a Becker a mí me parecía fascinante cómo esa unión de palabras podría lograr esa extrañeza, ese mirar de otro modo que es la poesía.
Y pues de Borges me gustaba la sonoridad, ese ritmo interior, es que a Borges se le gusta, ¿no? Es como comer. Yo pienso que para mí la poesía es algo fisiológico. Y bueno, me enfermé, vuelvo a las imágenes, y como dice Rafael Cadenas, la palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos. Vamos a salir recordando de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos, nadie sabe por qué. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa a nosotros. Yo pienso que usted también escribe, ¿no? Claro. Entonces, usted también sabe que insistimos, no sabemos por qué, pero vemos un vestigio de algo trascendental en eso y algo que nos mueve. No sé si... Es decir, ¿por qué ha sido tan importante esta charla? Yo espero que los televidentes estén reflexionando sobre esto y ojalá que muchos jóvenes estén viendo esta cita con la cultura, porque se han dado unas pautas importantes que no debemos perder de vista de las muchas que hay, porque es que aquí duraríamos yo creo que todo el año con un programa diario y no terminaríamos jamás el propósito de divulgar la importancia de la creación, la poesía, etc. Se han dicho cosas muy importantes como la capacidad de asombro. Decía Camilo, el poeta es un ser común y corriente, lleno de defectos, de virtudes, etc., pero hay una cosa que lo separa del resto de los mortales. Y es que mientras que las personas tienen una visión, una perspectiva de lo que ven, de su entorno, de las cosas, determinada, casi que se puede medir con un rasero. Quien está metido en el mundo del arte y de las letras ve las cosas desde una óptica diferente, ve lo que las otras personas no pueden ver. Por eso, en alguna ocasión allá en el museo llegaron unos jóvenes, yo les ponía como ejemplo el patio. En el patio había unas maticas con flores. La gente entra permanentemente y sale. Cuando mucho voltean y miran el jardín y siguen de largo. Pero si entra un pintor, un fotógrafo, un poeta, y mira lo que todo el mundo mira, va a encontrar algo diferente. Y de pronto, si la flor es roja, esa flor la va a comparar con los labios de la novia, de la amada, y así va mirando cosas que los demás no están viendo. En esa flor hay un mundo. Hay un mundo completo, que no lo percibe sino él. Es decir, esa capacidad artística. Esas son dentro de las cantidades de cosas que diferencian al escritor, al poeta, de las otras personas. Hitos importantes para que la gente se acerque a la lectura, se acerque a la poesía. Tenemos un problema grave con las bibliotecas públicas. Todas las bibliotecas públicas de Ocaña, yo agradezco, entre otras cosas, que hace poco la Universidad de Antioquia comienza un proyecto de estudio para diagnosticar el problema de las bibliotecas públicas, porque las bibliotecas públicas son un epicentro de acercamiento a la lectura y tienen que tener estrategias para que los muchachos se acerquen. Ahí en esas bibliotecas públicas en Colombia han nacido escritores, han nacido poetas, están los libros simplemente para jalarlos. Y si el bibliotecario es una persona perspicaz que le gusta ayudar a la cultura, él mismo los va a conducir a que lean la poesía, porque hay una cantidad de libros que yo creo que deben estar todos empolvados, porque no se miran desde el punto de vista que debe tener la lectura como parte del proceso de formación del ser humano. Una población que no lea es una población que tiene un altísimo índice de analfabetismo. Analfabetismo no se trata de que yo puedo leer un texto, sino cómo voy a interpretar el texto. Es decir, la lectura tiene una cantidad de connotaciones interesantes. Ahora miremos la poesía. ¿Quiénes están leyendo hoy poesía? Yo creo que una buena cantidad de jóvenes, pero en una población como la de Ocaña, que se precia de culta, el índice de lectura no está precisamente donde debe estar. Y es que es esencial, don Luis, sí. Es esencial. La lectura es esencial para escribir, es esencial. Como decía el poema del comienzo, pues es necesario roer la literatura para poder, digamos, crear algo, para poder sacar. El poeta es un hacedor, porque acuérdense que poiesis es la cualidad de hacer, de
hacer que algo sea, que vaya de la nada a la existencia. Y claro, la lectura es el insumo principal. Entonces no podemos pasarnos por encima de eso. Ahora, por otro lado, también recordar la frase de Gonzalo Rojas de no tenemos talento, es que no tenemos talento. Y la única manera de alcanzar ese talento es precisamente uno leyendo. Antes que Borges se preciaba más, se enorgullecía más por las lecturas que por su escritura. Que por la escritura. Y eso exactamente, ¿no? Es asombroso porque la escritura de Borges es asombrosa. Pero sí creo que la lectura y la escritura, el ejercicio constante de la tinta y el papel es necesario para lograr tener alguna vocación o algún tipo de acercamiento con la poesía. Eso es fundamental. Y lo segundo es, nosotros que tenemos el entusiasmo, que amamos la poesía, tenemos que inocular esto, vuelvo al término, claro. Enfermar de poesía, crear un público que sin duda es complicado lograr entrar en el corazón de las gentes, pero poco a poco engrosar las filas de los amantes de la poesía. Eso se consigue poquito a poquito. Nosotros hemos tenido la experiencia con el recital, lo hacemos cada tanto, y es muy satisfactorio ver cómo cada vez crece el público. Y eso lograron los llenos completos, eso es interesante. Y generar el interés nos parece maravilloso porque es como el primer acercamiento. Eso es lo que nos emociona y lo que nos motiva a seguir en este camino, porque seguramente después del recital algún nombre va a quedar en la mente, las imágenes que quizás pudimos a través de los poemas generar en ellos, va a crear como ese cosquilleo y decir, no, yo también puedo escribir, voy a hacer el ejercicio, voy a intentar, si bien no puedo escribir como ellos, como los grandes poetas, sí quiero hacer el acercamiento y sentir la poesía. Es que a veces lo importante es sentirla, no tanto llegar a esa altura que llegaron algunos. Redondeando, ¿qué le recomendaría usted a los jóvenes con relación a la creación, a la poesía, a la literatura en general? Sí, hablando desde la literatura en general, yo pensaría el acercamiento a la lectura es el comienzo. Y no necesariamente comenzar con libros complejos porque el autor es reconocido y si yo leo un libro complejo pues soy como más culto que otro. No, empezar con la lectura que le guste. Identificar en ese estado en el que se encuentra cuál es la lectura que le gusta y leer. Y comenzar a disfrutar cada lectura y no caer en el error que quizás a veces nos han infundado en el colegio y es la lectura rápida. Que yo debo leer un libro en una semana y que que cuántos libros leíste al año, no, leí uno solo, pero apenas un libro al año, no, que sea un solo libro pero con una lectura degustado y que tampoco sea un pecado la relectura. Si un libro llega a nosotros es necesario releerlo. La relectura es importantísima, ojo, nuestros televidentes con eso. ¿Usted qué le dice a los jóvenes? No, yo pienso que en primera instancia hay que perder el miedo, ¿sí? Porque si uno va predispuesto, la poesía no se abre, es como la flor, ¿no? Hay que, por otra parte, dejarse afectar, ¿sí? Hay que dejar que el poema habite en uno, que ese lenguaje extraño se instale en uno, para poder ver la otra cara de la realidad, que es lo que en última instancia, en última instancia el fin de la poesía. Bueno, les quiero agradecer a los dos haber aceptado la invitación. Espero que nuestros televidentes, sobre todo los jóvenes, esto se hizo para los jóvenes fundamentalmente, pongan en práctica estas recomendaciones que con tanto cariño se hacen desde Cita con la Cultura. Nuevamente a la plazoleta Barbatuscas, nuestro agradecimiento al canal comunitario TV San Jorge, su junta directiva, don César Numa, el equipo técnico que con tanto cariño nos han permitido dirigirnos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.